unos minutos. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este su programa, El Encuentro de Jesús, Eucaristía, en esta 23ª semana del tiempo ordinario. Hoy Jesús nos va a invitar a hacer una corrección fraterna. Nos va a dar la clave, nos va a dar cómo podemos nosotros ejecutar esa corrección fraterna en beneficio de la salvación del hermano. Así que vamos a reflexionar en ese evangelio. También, como les recordaba el sábado pasado, empezamos el mes de la Biblia. Así que hoy vamos a tocar un poquito sobre la primera carta a los Corintios. Vamos a hablar un poquito sobre su contexto para ir poniendo y cimentándonos, ¿verdad? Tratar de hacer una recta interpretación de la Sagrada Escritura. Como siempre hablamos, ¿verdad? Nada lo podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Así que te invito desde tu hogar, desde donde te encuentres, a que juntos invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Y vamos todos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos entonces ahora a un corte musical. Regresamos a este programa, al Encuentro de Jesús Eucaristía, invitándote a vivir en el amor de Dios. Te recordamos que nos puedes escuchar por internet a través de www.radiopaz810.com o a través de los teléfonos inteligentes en TuneIn, como también por Facebook de la RCC SJ y por el canal de YouTube Aviva PR RCC SJ. Ahora dispongámonos a proclamar la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en la tierra. Palabra del Señor. Les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio, ¿verdad? Y en este espacio, ¿verdad? Este capítulo que nos va a ir hablando un poquito de ese discurso eclesiástico, ¿verdad? A través de Mateo. Ya habíamos hablado anteriormente que Mateo compone su evangelio a través de distintos discursos. Así que este discurso va a caer en lo que le conocemos el discurso eclesiástico. Así que vamos a ver también, a cimentarnos primero en lo que pasa hoy en este tiempo. En este tiempo, ¿verdad? Tenemos un desarrollo tecnológico en las comunicaciones, todo ese boom que hemos tenido entre la parte del internet, todo lo cibernético, ha trastocado un poco la manera en que nosotros nos relacionamos, cómo interactuamos. ¿Por qué? Porque ahora la relación personal está
siendo desplazada por la relación impersonal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros ahora, en vez de llamar, en vez de encontrarnos, ¿qué hacemos? Escribimos un texto, escribimos un WhatsApp, mira cómo te encuentras, y nunca lo has visto, no sacas el tiempo para compartir en presencia con ese hermano, pero te mantienes conectado porque todo lo haces a través de esta parte cibernética que nos ha inundado en el mundo. Así que todo eso lo que está haciendo es llevando al hombre a un vacío porque si miramos desde el inicio de la creación, el Señor hizo al hombre y del hombre hizo a la mujer porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que eso nos deja llevar que nosotros como seres humanos siempre necesitamos la relación con el otro, necesitamos estar relacionándonos constantemente, pero toda esta parte, todo este modernismo nos está haciendo un poquito a irnos al vacío, porque ya no nos estamos conectando, no nos estamos relacionando. Solamente tenemos que pensar en lo que nos ha pasado hace poco con la pandemia, que estábamos todos encerrados. De momento hemos descubierto primero que nunca escuchábamos, porque siempre nosotros escuchábamos cómo, viendo cómo se movían los labios de los hombres, y cuando ahora tenían esa mascarilla, uno nunca entendía. No, y la persona estaba hablando bien, lo que pasa es que nosotros estábamos siempre atentos del movimiento de los labios. Y entonces, ¿qué pasa? En la pandemia tuvimos que apartarnos, cada cual estar en su espacio, y entonces se trastocó la relación personal. Y por eso muchas personas sintieron ese vacío, porque no encontraban con quién estar, con quién hablar. En su propia casa tenían que estar encerrados si alguno había sido contaminado con el COVID. Así que todo nos ha ido trastocando, y por otra parte vamos viendo cómo ese carácter de valor de la persona, el derecho o al menos esa norma que se asume de convivencia, de no meternos en la vida de nadie, ha cogido auge. Ha cogido un auge increíble. ¿Por qué? Porque toda la parte de este tiempo nos está llevando a lo que conocemos como el yoísmo. Soy yo, la persona yo, el número, el 2, el 3, todo soy yo. Y al ser yo únicamente, pues entonces voy ¿qué? Apartándome de las personas, voy tratando de decir, bueno, yo no me voy a meter en la vida de él porque allá él, cada cual con lo suyo, porque yo me tengo que meter en esa vida. Y entonces vamos otra manera en la que estamos que apartándonos, y eso nos va llevando, aparte del mensaje que Papa Francisco nos está dando en este mes de septiembre, que es la indiferencia, porque nos lleva a la indiferencia, el apartarnos, el encerrarnos, el quedarnos en las partes cibernéticas, nos lleva a la indiferencia, y entonces no queremos meternos con nadie porque no queremos ser un problema para nadie, ni que se sienta nadie mal, y miren, las cosas están así. No queremos complicarle la vida, ni tampoco queremos complicarla a nosotros, porque no queremos que el otro nos diga que no nos metamos en eso, ¿verdad? Así que todo eso que estamos viviendo hoy, a diferencia de cuando se escriben estas escrituras, a diferencia de lo que había en aquel tiempo, había una relación personal con una comunidad, con unos hermanos, pues está haciendo entonces que nosotros vayamos que desvirtuando el servicio, desvirtuando a lo que hemos venido desde que hemos conocido al Señor, que es que la relación del reino del amor. Y el reino del amor es lo que nos va a permitir ejecutar y hacer lo que hoy el Señor nos está explicando a través de la Sagrada Escritura, porque nos va a decir Pablo, ¿qué nos va a decir Pablo? Que no haya más deuda con la de tu hermano que no sea la del amor entre ustedes, del amor mutuo. O sea, que en el amor es que podemos entonces estar en deuda con el hermano si es que no lo amamos, si es que no nos preocupamos. Pero en la base del amor nos va a permitir a nosotros preocuparnos por el hermano, porque el amor mismo nos va a empujar a eso. Por eso cuando nosotros vemos estas correcciones que nos hace el Señor, piensa que el Señor nos da toda una metodología, unos pasos a seguir. Y a veces, ¿verdad? Comenzamos con ese principio de conocer lo que estamos viviendo hoy, porque hasta
nosotros los cristianos, cuando leemos este pasaje de la palabra, a muchos quizás no nos gusta implementar. A mí no me gusta hacer la corrección, no es algo que me guste, pero ¿verdad? Conocemos que aquí es un mandato del Señor, lo que el Señor nos va diciendo, pero lo que nos esfuerza y nos va empujando a que tampoco nos guste mucho es lo que hemos hablado ahorita, es todo este nuevo boom de la independencia, del yoísmo, del separarme para no ofender a nadie ni molestar a nadie. Pero cuando viene desde el Señor, entonces tenemos que utilizar, como nos dice Pablo, esa relación del amor para poder ejecutarla. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Lo primero que Él dice, si tu hermano llega a pecar, ve y corrígelo a solas tú conmigo. Ese es el primer paso que nos está dando, ¿verdad? Hacerlo a solas. Sí, entiendo que ¿verdad? Es un mandato del Señor y podríamos decir que es una responsabilidad como cristiano. Tú preocuparte por ese hermano que está pecando. ¿Por qué? Porque ese pecado, en primer lugar, lo puede sacar del camino, de ese camino que ya ha decidido caminar, valga la redundancia, adicional, que es tu salvación, que la puede perder. Entonces tú tienes que ser responsable de tu hermano. Y esa responsabilidad, para poderla ejecutar, tienes que estar inundado por el amor de Dios. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta, que en esta corrección primera que nos está diciendo el Señor, de ponerlo aparte, tú no eres el modelo, ni yo soy el modelo. No hacemos la corrección porque yo entiendo que eso debe ser así. La corrección se hace basada en esa salvación del alma del hombre, porque amas, te preocupas porque el hermano no se pierda, porque amas, haces lo que dice y le decía Pablo a Timoteo, que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Y cuando lo hacemos en base al amor, ya nuestra corrección no va a ser la medida mía, no va a ser porque yo sé que como yo lo hago, pues tiene que hacerse como yo lo hago. O yo voy a ir allí porque la persona, mire, en la asamblea no se comportó bien y me miró un poquito mal, o hizo, estas cosas son triviales, mis hermanos, todo eso son cosas triviales que no tienen que ver para la salvación. Estamos hablando del hombre que está en un pecado capital, que está, ¿verdad?, hundiéndose, saliéndose del camino. Entonces lo apartamos y le hablamos en la caridad y corregimos en la caridad. Mire, hermano, esto está ocurriendo, estoy observando que está ocurriendo tales cositas en ti, esto y lo otro. Y ahí ese es el primer paso que nos dice el Señor para dar. Pero el Señor también nos dice, si no te escucha, ve y busca a 2 o 3 y vamos entonces a hablar. Y el buscar 2 o 3 nos va a ayudar a qué? Al testimonio. Eso es lo que busca, el testimonio. El testimonio hace fuerte la corrección, porque ya no es lo mismo la mirada que yo estoy dándole solamente yo, a que venga Anita y venga Juan y entre los 3 podamos hablar con el hermano y el hermano ve que ya que los 3 están en qué, en lo mismo, han observado lo mismo. Claro está, y tenemos que estar muy claro en eso, que cuando vamos a hacer la corrección, lo primero es que hay que pedirle el discernimiento. Hay que pedirle discernimiento al Señor, pedir la gracia del Espíritu para que cuando nos acerquemos a ese hermano, lo que hablemos sea lo que el Señor así mismo quiere, que ese hermano pueda escuchar en nosotros la voz del Señor. Y ese discernimiento, cuando estamos los 3, el Espíritu fluye. Miren, ahora mismo estábamos compartiendo los otros días con un hermano en un círculo de oración y nos estaba dando una experiencia que había tenido de sanación, pero él lo que decía, más allá de la sanación, él lo que nos contaba era cómo fluía el amor en ese lugar, cómo fluía el amor en una fiesta, porque estaban en una fiesta y en esa fiesta había un enfermo y habían pedido orar por ese enfermo. ¿Cómo el amor fluía mientras hacía la oración? Él decía que eso era
una cosa especial. Y de eso se trata cuando los tres que vamos a hablar hemos estado sumergidos en la presencia del Señor por la fuerza del Espíritu. El Espíritu va a preparar el camino y va a hablar al hermano. Mientras nosotros hablemos, va a hablarle al hermano que estamos haciendo esa corrección. Y el mismo Espíritu te va a ir llevando con ese don de consejo, porque entonces no va a ser lo que yo estoy pensando que es correcto. Es entonces cuando tú estás en esa unión del mismo Espíritu, viene ese don de consejo mediante el Espíritu Santo. Y ahí va, entonces aquel que se le está haciendo puede escuchar ese consejo. Pero así mismo como nosotros estamos en el Espíritu, puede ser que el hermano no está preparado y no escucha. Está cerrado en sí mismo y no escucha el consejo, no escucha la corrección fraterna que estamos haciendo. Pues el tercer paso que nos da el Señor es que acudamos a la comunidad. Y acudir a la comunidad, mi hermano, no es que yo lo voy a llevar allí a la asamblea frente al público y le voy a decir, mire, esto es lo que está ocurriendo y que todo el pueblo sepa la problemática y el pueblo el que decida. Aquí en el contexto de esta comunidad estamos hablando del líder religioso, del sacerdote. A él es a quien tenemos que llevarle esta situación y él entonces hará como nos va a decir la palabra, porque si usted va al capítulo 18 que estamos, en el versículo 18 dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y a quién el Señor le dio ese poder? ¿A quién le dio el poder de atar y desatar? Y lo hizo a Pedro como representante de la iglesia y ahí a todos los sucesores. Así que ellos son los que van a poder tener y tienen esa autoridad, en este caso que tú y yo, por más que fuimos con los que teníamos que ir, hemos hablado, el hermano no ha querido escuchar y como lo que estamos velando su salvación, pues entonces nos corresponde a nosotros también ir al sacerdote. A veces decimos, no, pero no quiero ir porque no quiero formar ninguna trifulca, ningún problema. Pues yo te voy a decir, como le decía el Señor a Pedro, ya tú no estás pensando por cómo piensa el Señor, sino como piensan los hombres. Y como piensan los hombres limitados. Y al ser limitado también hace que la obra de Dios no se dé. Por eso nos corresponde ir a donde al líder religioso para que nuestro hermano pueda ser salvado, pueda ser rescatado. Pero si con todo y eso no quiere escuchar, pues entonces, como dice la palabra, trátalo como un gentil o como un pagano. O sea, ya no hay más nada que hacer. Ya hemos hecho todo lo que nos corresponde hacer. Pero lo importante es que la invitación que nos hace el pasaje es no quedarnos indiferentes, es no mirar y decir, eso no me toca a mí y yo no voy a meterme en ese lío, sigo por este otro camino. Esa no es la actitud del cristiano, porque el cristiano basado en el amor vela por ese hermano para que sea salvado, vela por la situación de ese hermano. Sí, porque esa corrección tiene un propósito y un fin. No es que voy a ir donde ti, pues porque yo quiero, es porque al final del camino hay un verdadero propósito, o debe haber un verdadero propósito detrás de eso. Que es la salvación. Exacto, eso es decir, que es la salvación. Y podríamos decir hasta que nosotros estamos ahí, el que piense, ¿verdad? Como se dice, pues mira, yo no me voy a meter en ese día, ese no es mi asunto. Si es tu asunto porque es tu hermano, o sea, es tu hermano. Tú tienes que velar por tu hermano, pero aparte de eso, es un mandato que te da el Señor. Y se supone que yo como cristiana, ¿qué haga? Ejecutar los mandatos del Señor. Porque ahí está en juego también. Ahí estoy en juego yo también, porque entonces yo no estoy permitiendo que se cumplan los planes del Señor y no estoy permitiendo tampoco que el hermano se salve. Pues entonces yo daré cuenta en su momento de si el hermano se pierde, porque una cosa es que él no quiera, otra cosa es que uno no haga lo que le corresponde hacer.
pero siempre el amor nos va a lanzar. Si verdaderamente nos hemos dejado inundar con el amor del Señor, Él nos va a lanzar y nos va a enviar esa misma preocupación, porque a veces la queremos ver tan humana y tantas cosas, y no, es que va a estar dentro de nosotros el preocuparnos por el hermano, porque nosotros estamos en el servicio para rescatar almas para Cristo, no para restar, sino para añadir, como decía el Padre. Siempre vamos a tratar de añadir en la viña del Señor, y ese añadir en la viña del Señor te va a hacer que pronta para accionar, pronto para salir, pronto para decir, espérate, mira, mi hermano, esto es lo que está ocurriendo. ¿Ves? Así que el amor es el que va lanzándote, como lo hizo el Señor, que por medio del amor se dio por nosotros, como lo que somos. O sea, con todos los pecadores que hemos sido, el Señor se dio por nosotros en misericordia para rescatarnos, para que no nos perdiéramos. Y con ese mismo amor, vemos en los diferentes pasajes de la Biblia cómo Jesús reprendía a Pedro. Y lo reprendía con amor, lo reprendía ¿para qué? Para que él encontrara el camino, para que él fuera aprendiendo, fuera conociendo lo más, ¿verdad? Para lo que el Señor le tenía separado para Pedro. Así que ese debe ser el propósito. Ese debe ser el camino que tenemos que seguir. Yo pienso, madre, que esto nosotros podríamos tal vez para traerlo un poquito más hacia el tiempo que vivimos. Podemos verlo como ese padre que reprende a su hijo cuando está haciendo algo incorrecto. ¿Por qué lo reprende? Lo reprende porque lo ama, porque no quiere que se pierda en el mundo. Si pudiéramos ver así, entonces tenemos que empezar a mirar desde ese punto de vista, ¿verdad? Como cuando Dios le preguntó a Caín, que ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso seré yo el custodio de él? No, sí, tú eres el custodio de él. Nosotros somos custodios de nuestros hermanos y somos responsables de que no se pierdan. Así que tenemos que dejar esa mentalidad de que no me voy a meter en eso. Y también en esa mentalidad, ¿verdad? Que nos vamos a tratar de ser proactivos en esa acción, siempre también recordar que si hasta el final que haces todos los pasos que correspondan, no sentirte mal porque no se dio la cosa, porque a veces queremos sentirnos culpables porque al final no vemos el fruto o no vemos lo que está ocurriendo, porque recuerda, nosotros solamente somos instrumentos, al que le toca terminar haciendo la obra es al Señor. A nosotros lo que nos debe preocupar es no hacer, es el ser indiferente. Eso es lo que nos debe preocupar, no ser indiferente ante la situación que estamos viendo en nuestro hermano. Y vamos a ser juzgados por lo que, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que dejamos de hacer. Así que también como decía Santa Teresa, creo que era la que decía, te amo no porque tengo temor al infierno, sino te amo porque te amo. Y lo mismo nos va a ocurrir. No vamos a hacer una corrección simplemente pensando porque no vamos a llegar a la salvación. Es que cuando estamos inundados por el amor, eso no es lo que está motivando el lanzarte a querer hacer esa corrección fraterna. Así que el Señor ya nos puso en bandeja de plata cómo se hace la corrección. No es como a mí me dé la gana ni como el otro quiera, sino Él mismo nos ha dejado saber. Vamos a sacarlo aparte, vamos a hablar en la caridad. Si no nos escucha, buscamos dos hermanos para que sea más fuerte ese testimonio. Si no nos escucha, vamos a guiar al sacerdote. Y si no escucha al sacerdote, pues ya no nos corresponde hacer nada más. Pero por lo menos hemos hecho lo que nos correspondía hacer. Al final del camino, pues mire, esa semillita, uno no sabe cuándo es que va a dar el fruto. Lo importante es que lo hicimos, que nos levantamos, que no nos quedamos indiferentes ante la situación que hemos visto. Y fíjense si es la fuerza del que estemos con dos o tres, que el mismo Señor nos va a decir después. Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuera, lo va a conseguir de mi Padre que está en los cielos. Imagínese la fuerza que tiene el que vayamos dos o tres personas a poder hacer esta corrección si nos ponemos de acuerdo. Por eso yo sí recalco, cuando vamos a salir,
tenemos que estar los tres en discernimiento. Si vamos a tener que buscar ese refuerzo, hay que orar y estar en discernimiento, porque no podemos ir allí por decirle a la Manda Production, porque usted va a estar en otro lado, Juana va a estar en otro lado y el otro va a estar en otro lado, y la manifestación del Espíritu no se va a dar. Y queremos que se dé, porque queremos que esa alma se salve. Y el Señor lo dice, si estamos de acuerdo y pedimos algo en nombre del Padre, Él nos lo va a conceder. Y también nos da una esperanza en todo esto, porque al final nos dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y así lo creemos. Aquí hay dos. Aquí hay dos y sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros. Y así va a ser cada vez que tengamos que ejecutar esta función que el Señor nos pide. Como estábamos hablando, ya nos estamos acercando un poquito que me van a decir, nena, pero te estás adelantando demasiado, nos faltan como 10 semanas para esa fiesta de Cristo Rey del Universo. Pero estas lecturas son tan maravillosas que nos van preparando para esa fiesta, porque ya aquí esto que nos está pidiendo el Señor es un poquito delicado y muchos nos vamos a echar para atrás, no, yo no voy a mirar eso, yo no voy a hacer aquello, y el mundo diciéndote no te metas porque eso a ti no te importa. Pero yo les recuerdo que sí nos tiene que importar como cristianos, porque es parte de la formación como cristianos para poder al final poder reconocer a nuestro Rey del Universo, a Cristo, Rey del Universo. Cada evangelio de ahora en adelante va a traernos cosas fuertes, cosas que no vamos a querer, pero lo que va a irse haciendo es que preparando nuestro corazón para ese momento, para el momento de poder decirle al Señor, aquí estoy, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y como el día y la hora nadie lo conoce, así que necesitamos desde ya ejecutar lo que el Señor así nos ha pedido. Pues nada, hasta aquí esta reflexión. Vamos ahora a un corte musical. Regresamos a este subprograma al encuentro de Jesús, Eucaristía, con la alegría de dejarnos mover por esa gracia del Espíritu Santo. Estamos contentos, estamos en el mes de la Biblia y no quiero comenzar nuestra próxima sección sin recordarte. A fin de mes tenemos un encuentro con la palabra a través de las cartas de Juan. Va a estar con nosotros el doctor en Biblia y sacerdote, el padre Antonio Portalatín, libre de costo a las 7 de la noche en la parroquia María Reina del Mundo. Aproveche esta oportunidad para que podamos gustar, hacer una recta interpretación de esas tres cartitas maravillosas, cortitas, pero bien sustanciosas. Así que te invito a que pongas allí en tu nevera, porque tú vas a beber agua todos los días, y usted va a poner allí jueves 28 de septiembre, viernes 29 de septiembre, 30 de septiembre, triduo con el encuentro de la palabra en la parroquia María Reina del Mundo a las 7 de la noche, libre de costo. Así que allí espero encontrarte para que juntos estemos gustando más la palabra y hagamos como decía Jeremías en uno de esos pasajes durante la semana, es que tu palabra la devoraba y me ocasionaba alegría y gozo, que nosotros también podamos devorar esa palabra y salga de nosotros el verdadero gozo, la verdadera alegría de reconocerle a Él en su palabra. Pues dicho eso, vamos entonces ahora a hablar de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a empezar primero con un pequeño quiz. Vamos a ver aquí si Anita me puede ayudar. ¿En qué lugar de la escritura, de la Sagrada Escritura se encuentra este libro o la carta? Vamos a decirle porque se le llama carta. La carta, la primera carta de Pablo a los Corintios. Está luego de la epístola de los Romanos y antes de la segunda carta de los Corintios. ¿Y eso qué es? ¿Nuevo o Antiguo Testamento?
Nuevo Testamento. Exactamente. Hay que situarnos. Usted sabe que la Biblia para nosotros los cristianos se compone de dos, Antiguo y Nuevo Testamento, y tenemos que conocer el lugar de la escritura donde se encuentra. Pues como dijo nuestra hermana Anita, entre la epístola de los Romanos y la segunda carta a los Corintios. En el Nuevo Testamento. En el Y Nuevo el libro Testamento contiene 16 capítulos. Así mismo, así que es una de las larguitas, pero no de las todas larguitas, porque él las van poniendo así más o menos en ese orden de larga, no en el orden que ha sido escrita. Pero ¿cuándo fue escrita esta carta? ¿Cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita, bueno, se entiende que se escribió en el año 57, mientras estaba Pablo en Efesios en el curso de su tercer viaje misionero. Fíjate, y si fue en el año 57, ¿cuándo falleció el Señor? Se me olvidó. En el año 33, porque ¿Verdad? fue Sí, que ya tenía 33 años. Eso quiere decir que del 33 al 57, unos 20 y pico de años, entonces que escribe esta carta. ¿Y quién la escribió? Pablo. Pablo escribe esta carta, como dice la hermana, en Éfesos, Y tenemos un tema central que tiene esta carta. Y es importante que la podamos entender. Dinos ahí más o menos, Anita, dónde está ese tema central en esa decoración. Ese tema central era que esta carta fue, ¿verdad? Porque habían unas situaciones, unas discordias entre unos paganos y entonces los que ya, ¿verdad? estaban en la fe. Ya Pablo los había tenido a ellos en la fe. Así que esta gente cristiana, ¿verdad? Pablo le dice, debe haber unidad en la iglesia, debe haber orden, porque los cristianos están unidos a Cristo en un solo cuerpo y por tanto no debe haber unidad entre unos y otros. Y a través de la carta de Pablo responde unas preguntas que ya los corintios hacían porque ellos empezaron a dudar de ciertas cosas. Exacto, en eso es importante primero para tenerlo claro. Ese tema central va dirigido realmente a los que ya se han convertido, no a los paganos. Lo que pasa es que la ciudad era una ciudad pagana, pero va dirigida a los que ya se han convertido, obviamente los que mismo Pablo convirtió, que tienen unas peleitas, se parecen a nosotros los puertorriqueños. Tenían unas discordias, unos decían una cosa, otros decían otra, entre ellos. Y como tú estás mencionando, entonces Pablo tiene que ir a responder ese problema. Y surge la carta para responder a esa situación que él estaba viviendo. Pero entonces, ese es el tema central. Ahora vamos a hablar un poquito de ese resumen. Esa primera carta es una carta importante y clave, mis hermanos. Clave para que podamos entender el pensamiento de Pablo. Fíjense que empezamos primero diciendo lo importante, una discordia. Pues este pastor, que es el padre en la fe para ellos, va a tratar de dirigirlos, llevándolo con algo importante que tú mencionaste, que es que todos están unidos en Cristo Jesús. Para Pablo eso es importante, la locura de la cruz, la unión en Cristo Jesús, todos vienen a ser unos en él. Así que él frecuentemente escribe un poquito difícil, ¿verdad? Porque cuando nos adentramos nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, de los pasajitos así que me acuerdo, es la posición de la mujer. Pablo, cuando usted lee esa palabra, usted dice, pero ven acá, ¿cómo es que la mujer no tiene derecho? Sométase ahí al varón. Ese pasaje no me gusta, pero lo dice. Pero nada, tenemos que entender a qué se refiere Pablo, porque nosotros lo sacamos rápido del contexto y decimos, no, en este siglo XXIII, a mí no me vengan con eso, yo no voy para allá. Tenemos que entender lo que por eso es importante que supiéramos, primero, que va dirigido a una gente que está convertida. Y segundo, está surgiendo a raíz de unos hermanos de esa comunidad que van a visitar a Pablo en Éfeso a traerle la situación, a decirle, mira, hay unos problemitas por aquí,
y necesitamos que tú nos estés ayudando. Por eso es que esta primera carta, vamos a decir que una carta amistosa en el sentido de que va a tratar de darle una enseñanza para los que han abrazado la fe en Cristo Jesús. Por eso fue un lugar diferente, porque allí había un montón de dioses. Así que para él también recordemos que, por eso para mí es importante cuando nosotros a veces hacemos estos retiros y salimos tan enamorados y tan maravillosos y todo, pero si no seguimos un seguimiento, nos caemos en el camino. Podemos quedar como ellos confundidos, porque ellos tenían como que eso, se habían como que confundido con toda la enseñanza de Pablo y con lo que le decían los demás. Pero era ellos mismos, había un grupo que estaba bien y un grupo no, ¿ves? Era como tú y yo. Tú dices B, yo digo C, no nos ponemos de acuerdo, pues así no estaban hechos, no estaban de acuerdo. El Señor Pablo le estaba enseñando sobre la locura de las primeras, sobre el Evangelio, aceptaron a Cristo Jesús en su vida, pero ahora vienen otras confusiones que uno dice, pero espérate, y también hay que entender algo, el Señor Jesús no dejó nada escrito. Como no dejó nada escrito, todos estos hombres a raíz del Espíritu Santo tienen que venir a dar respuesta a esos hermanos que se están convirtiendo. Porque, ¿qué pasa? Es muy bonito yo ahora mirarlo y pasar mi juicio porque yo lo estoy leyendo y ya yo lo tengo aquí, pero esta escritura no la tenían ellos, no estaban allí sentados para poder entender qué quería decir Pablo con la locura de la fe, de la cruz. No podían entenderlo, así que Pablo tenía que venir. A lo mejor yo venía, entendía y decía, bueno, la locura de la cruz, tengo que comerme la cruz. O el otro venía y decía, pero ¿cómo es que yo tengo que seguir con la cruz? Y ya soy liberado, tú sabes. Estas discordias que no podían y no les ayudaban a ellos a poder cimentarse correctamente. Por eso Pablo en esta carta va a tener que tratar de ir llevando una enseñanza a raíz de que de evitar las divisiones. Y esta enseñanza va a hablar mucho de la moral y de la ética. Fíjese, no le va a estar diciendo yo te quiero mucho, como nos encanta ahora, ay, todo tiene que ser papito, qué lindo tú eres, pero ¿sabes qué? Mientras eres papito y qué lindo tú eres, también hay unas reglas, hay un comportamiento, hay unas cosas que van consono con lo que el Señor, cuando tú aceptas al Señor, que no te las vamos a tener ni que decir porque ya el Espíritu te va a ir preparando para eso, pero cuando surge esta división, Pablo tiene que sentarse y tiene que escribir y tiene que decirle, mira mis hermanos, lo que está pasando aquí, ¿usted sabe qué es? Es que ustedes todavía no han comprendido la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Ustedes están todavía, miren, la razón como nos pasa hoy. Somos demasiado brillantes y todo le buscamos una razón. Y pues, como en nuestra inteligencia humana, pues toda la inteligencia humana queremos tener una respuesta de todo en la fe. Pues entonces Pablo le tiene que decir que la sabiduría de Dios no es lo mismo que la sabiduría humana. Pero ¿y cómo le digo eso? Pues eso tú y yo lo podemos ver ahora porque tenemos libros de teológicos que nos lo explican, pero él tiene que ir ahí, explicarle a lo que él se refiere todo esto. Así que vamos a ver que esos corintios le han enviado esa carta a Pablo con preguntas. Así que tampoco Pablo se va a sacar las cosas de la manga, sino que ya él va que, como volvemos a lo que dijimos, que fue un grupito por ahí y le llevaron estas preguntitas, mira, respóndenos porque estamos teniendo esta situación. Entonces, él va a responder las preguntas serias hechas sobre la actitud propia del matrimonio y sobre la virginidad, sobre el comer carne, que ha sido que ofrecida a los ídolos, va a hablar sobre la cena del Cordero o la Eucaristía, va a hablar sobre los regalos extraordinarios del Espíritu Santo, como el don de hablar en lengua, profetizar, especialmente sobre la resurrección de los muertos. Miren qué temas le ha tenido que traer Pablo a ellos. Siempre mirando, que a veces eso se nos olvida, es que hay que ver quiénes son los que están allí. ¿Qué educación tienen los que están allí? ¿Qué es la cultura de los que tienen allí? Por eso me encanta a veces que aquí nos ponemos con que no podemos mezclar la cultura con nada. Pero es que usted tiene que conocerla porque tiene que saber cómo puede llevar, cómo presentarle, porque va a surgir. Una vez tú me dices que Dios me ama y yo dije, yo te amo, yo te quiero, pero ¿y cuál es el próximo paso?
Pues estas cosas pasan. Y esta es una carta bien catequética de enseñanza de ética y de moral a esta comunidad, para que ellos puedan discernir y puedan verdaderamente continuar en el Evangelio que Pablo le ha enseñado. Entonces, ese problema de los corintios recientemente se ha convertido, es que, ¿verdad? La mentalidad viene de quienes, de unos corintios que eran paganos, que tenían 20,000 dioses y se van convirtiendo ahora a una vida llena de gracia y el espíritu y del espíritu en Cristo Jesús, que es difícil porque ¿qué pasa? Ahí es cuando vemos algo que nos enseñaban los profesores, que a veces yo siempre recuerdo cuando decían de estas otras denominaciones, por llamarle así, que si las anteriores, las otras cosas que ¿qué hacen? Pues ya yo sé, estos son paganos, así que tienen muchos dioses, pues ya yo sé que tú sigues ese Dios, vienen y lo disfrazan y vienen y dicen, pues ya yo estoy siguiendo a Cristo. Toda esa dinámica se pudo haber dado ahí, por la cual entonces entra la discordia y el problema. Y entonces Pablo, por eso es que ahí tiene que decir, espérate, es que nosotros tenemos que vivir, ya romper ese paganismo que había en nosotros, porque si lo aceptamos al Señor, entonces hay que vivir en la gracia del Señor. Tenemos que cambiar eso de mentalidad a espiritualidad. Porque mientras sigamos ahí en la mentalidad, como hacen muchas personas que todo le buscan la parte psicológica, el porqué de las cosas, esa es la mentalidad que hay que echar a un lado, por decirlo de alguna manera, que obviamente con las propias fuerzas de uno no puede. Tal vez son muchos años lo que estas personas tenían ya pensando de esa manera, viviendo de esa manera, pensando que eso era lo correcto. Y tienen influencias de los griegos, influencias de los helenistas, todas esas influencias que ellos tienen, aunque han aceptado a Cristo, es un proceso. Por eso yo venía desde el inicio de cuando tú tienes un encuentro con el Señor en un retiro, que es hermoso, pero si tú toda la vida llevabas una vida desastrosa, has tenido este encuentro con el Señor, quieres comerte el mundo, que qué maravilloso, pero en el camino van a venir ¿qué? Esas flechas, esos dardos, y tú vas a tener que estar batallando con eso, pues entonces tú tienes que tener ese director espiritual que te va a ayudar para que entonces no seas un ente de división, sino de unión, porque ya has aceptado a Cristo. Y fíjate, que también nos enseña a nosotros hoy en día es cuál, hacer lo que hicieron ellos, escribir, preguntar, o sea, cuando cayeron en la duda, cuando cayeron en la discordia, espérate, esto lo arreglamos preguntando a quién, en este caso, ¿verdad? Decimos siempre la fuente es Cristo, pero en este caso que estamos hablando, ¿verdad? De los seres humanos, ¿a dónde fueron? A la fuente que era Pablo. Porque lo consideraban su padre de la fe. Pues entonces tú y yo vamos a ir ¿a quién? A nuestro sacerdote o nuestro director espiritual. Lo mismo que el hermano que ha salido de ese retiro, va a ir y buscar un director espiritual para que lo guíe en todas las dudas, porque muchas veces lo peor que cometemos nosotros es que salimos y tenemos tantas dudas, y ¿a quién le preguntamos? A mi amigo que nunca ha tenido la experiencia, ¿sí? Y entonces voy al otro lado que nunca han tenido y no saben ni de quién yo le estoy hablando. Mira, o tal vez van a una persona que tampoco jamás ha tenido, ¿verdad?, un encuentro con el Señor, que desconoce, que tiene otra forma totalmente diferente de pensar. Tiene una forma, como dijo, ¿verdad?, Jesús, una forma humana de pensar y no espiritual. Por eso hay que ir a la fuente. Y la fuente en nuestro caso, como Pablo, que era para ellos su padre de la fe, porque fue el que le enseñó el evangelio. Y nosotros aquí tenemos nuestro director espiritual, nuestro sacerdote, nuestro párroco, que podamos llamar. Y a veces uno tiene que estar claro, porque hoy en día hay tantas influencias dentro, porque como yo quiero recalcar mucho, esto es dentro de la misma comunidad. Aquí no estamos hablando de que el pagano que nunca va a la comunidad está viniendo aquí, es que entre ellos, los que aceptaron a Cristo, es que tienen esta trifulca. Póngase hoy en día, ¿qué nos pasa a nosotros los católicos, los cristianos? Vamos a mencionar a los cristianos, cada uno tiene una islita.
Y cada uno se ha creado. Y mira todos los revoluciones que pasaron en la pandemia porque todo el mundo era el más inteligente de la tierra. Y todo el mundo, no, pero yo no puedo comerlo por aquí, yo no puedo hacerlo por allá, yo no puedo hacerlo. No van a la fuente. La fuente en ese momento de nosotros era el Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos estaba dando las directrices a través de nuestros sacerdotes. Pues entonces, ¿a qué fuente yo voy a ir? A la fuente de mi pana que no cree en nada. ¿Ves? Y entonces eso mismo es lo que estamos viendo aquí. Entonces Pablo tiene que venir a escribir para enseñar. Espérate, no te olvides. No te olvides primero que tú vives ya en la gracia del Señor, que ya tú vives en el Espíritu de Cristo. No te olvides que ustedes todos son unos en Cristo Jesús porque todos aceptaron a Cristo. Y cuando le va enseñando todo eso, vamos a ver que esta carta va a tratar de ciertas diferencias del modo de vida del cristiano y del estilo de vida que debe seguir. La conducta del cristiano. Ahorita hablábamos en el Evangelio lo que nos corresponde hacer, aunque no nos guste, pero eso es parte de lo que se conoce como la conducta del cristiano. De hecho, el Evangelio del domingo hablaba de la conducta también, así que el cristiano tiene que tener claro que hemos aceptado al Señor y en ese aceptar al Señor hay que seguir en la intimidad con Él y dejándonos moldear por Él, porque cuando nos dejamos moldear por Él podemos llevar a cabo la conducta, la voluntad del Padre, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para Él. Así que Pablo indica que no debe haber ninguna división en la iglesia, porque nosotros los que creemos en Jesucristo somos todos uno en Él. Ese va a ser del énfasis que Él va a tener en esta primera carta a los Corintios. No debe haber división en la iglesia. Y va a decir que por la fe y el bautismo los cristianos fueron liberados de esas supersticiones. Ya no eres parte del paganismo, ya no puedes estar pensando que si le pongo la velita a aquel, si le pongo aquello, no, ya esas supersticiones no pueden existir porque tú has aceptado a Cristo y para eso va a estar todo el tiempo hablando de ser justificados en Cristo. Justificados en Cristo es que tú y yo somos nuevas criaturas, miembros de ese cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y eso es lo importante que tenemos que ir teniendo. Van a haber más cositas, ya la próxima semana vamos a continuar abundando un poquito porque primero tenemos que tener algo muy importante claro. Yo siempre, ¿verdad?, les recomiendo cuando uno va a leer la Sagrada Escritura, primero pedir esa gracia del Espíritu. ¿Y por qué eso es importante? Porque si yo estoy hoy atribulada, deprimida, que no sé qué voy a hacer con mi vida, y yo me he sentado así a la nada, simplemente sumergida, puede que me salga bien, pero ahora voy a decir yo como Padre Mariano que en paz descanse. Si en ese momento usted se siente así, le sale el pasaje de que tiene que cortarse el ojo y cortarse la mano, ¿qué usted va a hacer? Ve lo que es importante de tú pedir el discernimiento, porque si no tomamos el texto fuera, el texto fuera del contexto, literal, y tú tienes que tener mucho cuidado. Así que la iglesia ha diseñado un método que es hermosísimo para todos nosotros. Siempre hay que orar con la palabra, vamos a meditar con la palabra, vamos a ver qué dice la palabra, y si hay que leerlo 3 veces para saber lo que dice la palabra, vamos a leer la palabra 3 veces, y después nos vamos a hacer una pregunta: ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Y esa lección divina, ¿sabe por qué es importante? Porque a medida que yo voy empezando con el Espíritu, porque estoy empezando con esa oración y voy meditando esa palabra, cuando llegue al final, que le llamamos ¿qué nos dice la palabra a nosotros?, el Espíritu nos va a hablar como nos corresponde. Entonces esa palabra que estaba escrita toma vida nueva, se hace eficaz. Pero entonces yo no la saqué del contexto, sino que tomando en consideración todo lo que hemos visto aquí que dice Pablo en esta primera carta, cuando yo me la vaya a leer, que se la voy a dar de asignación, vamos a leerla
El próximo sábado vamos a hablar otras cositas más sobre esa cartita. Vamos a leérnosla y vamos a meditarla. Y vamos a pensar primero de lo que estamos diciendo. Esto es una familia, esto es una comunidad en división, ya convertida. No pensemos en el que no cree, ya han sido convertidas, están divididos, están buscando una respuesta, por eso visitan a su pastor, a su padre en la fe, y su padre en la fe lo que hace es enseñarle. Y le va a enseñar una base importantísima, la locura de la cruz, le va a enseñar sobre la Eucaristía, le va a enseñar sobre la moral, le va a enseñar sobre la ética. Entonces, cuando yo vaya al pasajito y yo venga y busque por aquí, y yo vea por aquí, espérate, te lo voy a buscar. Aquí estaba, espérate, déjame ver dónde era que yo lo había visto, en la fornicación. Y yo me pongo a leer aquí, que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. También suele decirse la comida para el vientre y el vientre para la comida. ¿Cómo lo voy a interpretar? Pues bueno, pues para mí me dice que todo es lícito, así que yo lo puedo hacer. Lo único que tengo que ver qué es lo que no me conviene según esto. Pero si yo voy desde el principio y pensando, bueno, esta comunidad tenía una división, estaba Pablo hablándole de la moral, de la ética, pues entonces ahora yo voy a preguntarme si esto era lo que estaba tratando de Pablo llevar a su comunidad, ¿qué será lo que quiere el Señor decirme a mí? ¿Ves cómo se puede interpretar? Yo no soy una perfecta en esto, pero quiero que lo tengan claro, ¿verdad? Pero de lo poquito que uno más o menos va metiéndose, pues entonces la lección divina al final no va a ser igual que cuando yo la leí sin haberme puesto en oración, sin haber meditado, sin haber leído, sin haberme preguntado qué quiere decir y al final preguntarme a mí. ¿Ve cuál es la diferencia tan grande? Por eso nunca la iglesia te recomienda que tú estés lloroso y vengas aquí y busques un pasaje, ese era mi pasaje. Que vuelvo y te repito, puede funcionarle a alguien, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es primero que conozcamos, como estamos hablando, qué es lo que pasa en todo esto y después le preguntemos al Señor, ¿qué me quieres decir tú a mí con esta palabra? ¿Qué es lo que yo debo tomar en esta palabra? ¿Y hacia dónde me voy a ir? Maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? Pero se nos acabó el tiempo. Pero la semana que viene vamos a hablar de los capítulos que tenemos de esta primera carta de los Corintios para ir un poquito profundizando en ciertos pasajes. Voy a traerle unos pequeños pasajes para que vayamos haciendo ese ejercicio. Solo con esta cartita, porque no quiero tomar más ninguna, porque yo quiero que tú te prepares para las cartas de Juan. Porque para eso sí va a venir un doctor en Biblia. Yo no soy doctora en Biblia. Ahí va a venir uno que nos va a enseñar de verdad. Y yo quiero que lo dejemos para ahí. Ahora vamos por lo menos a escudriñar un poquito esta carta. A ver cómo vamos entonces dejando que el Señor nos hable. Y recordar a los hermanos, ¿verdad? Que las hermanas que están escuchando, que Dios decía, ¿verdad? Correctamente, que hay que, ¿verdad? Pues llamar al Espíritu Santo para cuando vayamos a dar la palabra. Estar con él, recordar también que la Biblia, esta palabra fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que el mismo Espíritu que hizo esta palabra, ese mismo Espíritu es el que te va a hablar a ti después. Así mismo. Porque esto no viene de la nada. No, vimos la semana pasada, vimos toda la semana pasada lo que era la palabra, ¿se acuerdan? Que vimos la palabra escrita, vimos como la manifestación de la revelación de la palabra, pues todo eso se movió por esa gracia y después de todo eso se escribe. Por eso es importante que sepamos, ¿verdad? La importancia como la iglesia tiene, que es la tradición, el magisterio, la sagrada escritura, porque recordemos que la escritura la tuvimos después de los hechos, no la tuvimos antes. Así que la escritura, por medio de la gracia del Espíritu, que el Señor toca a cada uno, que lo inspira, y lo inspira con ese espíritu propio. A veces, ¿verdad? Cuando tomábamos el curso nos decían, hay que ver cuál era el espíritu, con qué espíritu el Señor le dio para escribir a eso. Y es un poquito difícil, pero cuando tú te vas adentrando, vas tratando, vas cayendo. ¿Por qué? Porque esa palabra que se reveló, se hizo escrita y se hizo carne por medio de quién? Del Espíritu.
Así que ese es el que tenemos que seguir. Nosotras somos mujeres del Espíritu. Así que hay que dejar que el Espíritu nos guíe, nos hable y nos transforme. Sí, y en discernimiento, siempre. Santísima Trinidad. Exactamente. Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. No podemos dejar ninguno fuera. Eso es así, pues. A través de ella vamos a continuar con estas disertaciones, por decirle, de la Sagrada Escritura con el libro de los Corintios. Así que, mis hermanos, nos encontraremos el próximo sábado, como de costumbre, a las 4 de la tarde. Que el Señor te bendiga y nuestra Santa Madre de Dios, la Virgen de la Providencia, te acompañe por siempre. Bendiciones. Amén.